El salario mínimo se ha fortalecido enormemente, desde los 1.000 y pico, 2.000 pesos que era antes, hoy está en órdenes de 15.000, y creo que tiene que seguir aumentando en función de la evolución de la economía, por supuesto, y con mayor potencia de lo que se incrementa el salario promedio, que es lo que ha pasado en estos 14 años. Eso depende de cada circunstancia, uno no puede fijar una cifra. Siempre nos va a parecer insuficiente. El salario mínimo es el escalón mínimo absoluto, ¿no? Naturalmente siempre se aspira a seguir subiendo. Dar un número hoy es imposible, el año que viene dependerá también de la inflación que haya, ¿no? Hay que adecuarlo a las circunstancias. Salario mínimo es un dispositivo institucional, es un recurso que se usa para proteger al trabajador en ausencia de otros mecanismos de protección y que no queden desamparados en una negociación en la que normalmente hay una relación desigual. Se usa en muchas partes del mundo y nosotros respaldamos su uso, que el salario mínimo tiene que asegurarle al trabajador un mínimo de dignidad, tiene que estar por encima de la línea de pobreza. Sabemos que tiene algunos efectos colaterales, pero no siempre deseables, pero creemos que las ventajas son mayores que las desventajas y creemos que es un instrumento que hay que seguir utilizando. Bueno, la cifra exacta no lo sé, pero sí es una muy buena pregunta porque creo que en la base de pirámide salarial ese es el que hay que levantar. El salario mínimo tiene que ser aquel que permita que una persona pueda llegar a fin de mes con el producto de ese salario. Si no se llega a fin de mes, si es notoriamente insuficiente como ocurre hoy, creemos que ese salario mínimo debe ser corregido de manera que se pueda llegar. Es un tema de poder adquisitivo con el dinero de las personas que cobran ese salario. Bueno, ahora tú sabes que está en 15, hay un reajuste ahora dentro de poco que lo va a aumentar bastante. Y creo que obviamente lo que se debe buscar que el salario mínimo debe ser lo más alto posible, objetivamente, ¿no? Ya ha habido, si uno mira, si bien la recuperación promedio del salario real, sobre todo en los últimos 14 años y medio, ha sido importantísima, la evolución del salario mínimo fue muy superior y está bien. Notoriamente hay un desequilibrio entre el salario mínimo y lo que cuesta vivir una familia. Notoriamente hay un desequilibrio entre la canasta básica y el salario mínimo, con lo cual el salario mínimo debería de existir, pero ser necesariamente el piso. Debería estar acompañado con una cabeza de productividad, con una cabeza que si el empresario, que si la empresa, que si el productor gana más, el trabajador se vea beneficiado en ese éxito. Bueno, siempre uno siente que falta, ¿no es cierto? Esa es la realidad. Obviamente uno tratará, si nos toca gobernar, de mejorarlo y de seguir subiéndolo, pero también hay que ser realistas, tenemos una situación económica muy complicada, el gobierno saliente nos va a dejar una herencia muy difícil y por lo tanto lo peor que hay es vender promesas y cantos de sirena, que en esta campaña hemos tenido ya demasiados. Yo creo que el salario mínimo está bien, lo que está mal es el costo país. Acá lo que está muy caro son las tarifas, la luz, el agua, el teléfono, el gas, el combustible, hasta la comida es cara. Creo que gestionando bien el país vamos a poder bajar los impuestos y también poniendo las personas más capaces al frente de las empresas públicas, con su buena gestión y con un Estado no deficitario, vamos a poder bajar el costo que es tan alto hoy en Uruguay. En Uruguay hoy es caro producir y es caro vivir. Es razonable, ojalá pudiera ser más alto al que hoy tenemos en vigencia, pero obviamente eso hay que ser responsable. Yo prometo subirlo, pero no quiero tampoco generar falsas expectativas porque lo peor que puede hacer un político a la gente es mentirle.